Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar entrevista a Venevisión. Está aquí en el estudio con nosotros Manuel Galindo, Contralor General de la República. Gracias por acompañarnos. Primera vez que está aquí con nosotros en Venevisión. Primera vez que estoy aquí, es un gran placer. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Es muchísima la responsabilidad que usted tiene al ser el representante y defensa de nuestro país y sobre todo de los intereses de los patrimonios de Venezuela. Hay un conjunto de preguntas que quisiéramos formular. Recordamos que también la audiencia puede formular sus preguntas a través de la etiqueta Entrevista BB a cada uno de nuestros invitados. ¿Por dónde comenzar en la lucha contra la corrupción? Se ha hablado sobre todo en momentos de crisis como los que tenemos nosotros y en el marco de una coyuntura económica de las responsabilidades y de hechos de corrupción que presuntamente no se han investigado. ¿Cómo se está luchando contra la corrupción en Venezuela? Bueno, buenas tardes. Yo creo que hoy deberíamos comenzar por recordar la obligatoriedad de la declaración jurada de patrimonio. Que está vigente desde el 1 de julio. Eso está vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de julio a las 12 de la noche. Todos los días son hábiles para ello y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. ¿Qué funcionarios son los que deben hacer esta declaración? Todos los funcionarios de alto nivel y de confianza en los 3 niveles de gobierno, a nivel nacional, estatal y municipal. ¿Qué corresponde y qué comprende ese compromiso de declaración jurada de patrimonio, sobre todo enlazando esto con la primera pregunta, que es los casos de corrupción en Venezuela? Es importante resaltar en primer lugar que la declaración jurada de patrimonio obliga a que tú hagas del conocimiento de la Contraloría General todos los activos y pasivos que tienes durante el año. Ahorita estamos en la actualización, que repito, va del 1 de julio al 31 de julio. Ahora, como herramienta contra la corrupción es muy importante, pero siempre está dependiendo de la parte cultural, de la parte de formación del funcionario de alto nivel y de confianza. O sea, lo importante es que declares todos los bienes que has adquirido durante el año. ¿Cuál es la función de la declaración o qué se va a detectar con eso? Si realmente los bienes que tú has declarado, los bienes que adquiriste durante un periodo determinado corresponden a no a tus ingresos. En este sentido, una vez que culmine este proceso de declaración jurada de patrimonio, ¿qué hace la Contraloría con esta información y qué sanciones están previstas para los casos que presenten irregularidades? Se procede a una verificación de la declaración jurada de patrimonio de cada funcionario o funcionaria público. Y si hay alguna deficiencia o algún ocultamiento en cuanto a los bienes, existen sanciones que pueden ir desde una multa comprendida entre 50 a 500 unidades tributarias y si es reincidente puede tener una inhabilitación hasta por 12 meses de la función pública. En este sentido, se ha hablado mucho del criterio de inhabilitación política en función a otros parámetros que no corresponden a los casos de corrupción, sino a criterios políticos. ¿Cómo está trabajando la Contraloría para hacer que todos los procesos de inhabilitación sean transparentes? Esa es una excelente pregunta, porque la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela no tiene competencia para proceder a inhabilitaciones políticas. La inhabilitación política precisamente la hace la Asamblea Nacional, porque es política. Nosotros hacemos inhabilitaciones desde el punto de vista administrativo, es decir, separación de la función pública porque resultaste con unos hallazgos que no te califican como un funcionario honesto para que sigas administrando los recursos del Estado. Pero la administración política puede depender de una acción también de carácter penal, o sea, que sea el Ministerio Público o un juzgado determinado que sentencie a un funcionario público que sea político. Entonces vendría la inhabilitación política en el seno de la Asamblea Nacional, no en el seno de la Contraloría General. Ese es un gran error, una gran equivocación. La Contraloría General no inhabilita políticamente, sino administrativamente. En este sentido, se había hablado mucho de la iniciativa de promover una ley anticorrupción. Desde el punto de vista de las responsabilidades, usted tiene la obligación de dar cumplimiento a las leyes, a los decretos y a las resoluciones. ¿Cómo se articula este ejercicio de la Contraloría con la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional
tiene una comisión que es la Comisión Permanente de Contraloría. Pero la Comisión Permanente de Contraloría de alguna manera debe respetar la autonomía de la Contraloría General de la República. O sea, la Contraloría General de la República puede suministrar algunas informaciones a la Comisión siempre y cuando sea solicitada debidamente por el cuerpo colegiado, no por un diputado o diputados individuales. Te digo un cuerpo colegiado porque la Asamblea Nacional consta de una junta directiva conformada por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Como cuerpo colegiado podrían ponerse de acuerdo en solicitar alguna información a la Contraloría General de la República. La Contraloría evaluaría y decide si es procedente dar o no esa información, porque se trata de una persona investigada cuya reserva debemos nosotros garantizar. En este sentido, usted tiene bastante conocimiento porque ocupó la consultoría jurídica de la Asamblea durante varios años, desde el 2006 al 2010. Cuando inició el ejercicio de la nueva Asamblea Nacional, se llevó a comparecer a exministros y a distintos voceros que ocuparon cargos como funcionarios públicos en gobiernos como el del presidente Chávez. Ellos formularon denuncias de casos de corrupción. ¿Cuál es el procedimiento legal para que la Contraloría asuma la investigación en estos casos, más allá de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional? La Contraloría General de la República carece de competencia para opinar de manera directa cuando un funcionario público es llamado a una declaración en el seno de la Asamblea. Ahí le corresponde a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional pasar los insumos que haya obtenido de esa declaración. Nosotros evaluaríamos y si hay algunos hallazgos, ¿verdad?, y prueba suficiente para proceder a la apertura de un procedimiento administrativo, lo haríamos, pero hasta el momento no hay ningún tipo de denuncia ante la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Nacional ni por parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los casos que se están analizando hoy en la Contraloría en materia de corrupción? Mira, si te voy a enumerar los casos, tendría que trasladarme a 77 años atrás, son muchos. No te puedo dar nombres, apellidos, no te puedo dar procedimiento porque existe una reserva para garantizar la integridad física, profesional y la integridad moral de todo investigado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos recientemente, hace pocos momentos, aprobó un proyecto de ley para extender las sanciones a algunos funcionarios públicos hasta el 2019. Y los casos que se imputan están asociados a casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Estos mismos funcionarios que están señalados por estas sanciones por parte de Estados Unidos están siendo investigados por esas mismas causas en Venezuela. Me refiero básicamente a corrupción. En el caso que resultara sancionado un funcionario en el exterior, para que la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela intervenga en esa investigación o aperture algún procedimiento contra uno de esos funcionarios, tiene que mediar un procedimiento por la vía del exequatur a través de la Cancillería correspondiente. O sea, nosotros no tenemos competencia directa para decir, bueno, X persona está siendo investigada en los Estados Unidos, aperturemos un procedimiento contra esa persona. Acuérdate que son dos constituciones distintas, dos estados distintos y dos tipos de procedimientos distintos. En el caso de la corrupción, usted ofrecía hace poco unas declaraciones que Venezuela era un modelo para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay muchos señalamientos que hablan de impunidad en materia de corrupción en el país. Yo quisiera que usted me hablara, ¿por qué considera que Venezuela es un modelo de lucha contra la corrupción? Yo garantizo que Venezuela tiene las mejores herramientas para luchar contra la corrupción. Nosotros tenemos una ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal muy completa, revisada ya en 2 o 3 oportunidades. Tenemos el mismo reglamento de la ley. Tenemos un decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción reciente del año 2014, que inclusive da competencia a la Procuraduría General de la República para el rescate de los bienes producto de corrupción.
En este caso, también en la Asamblea Nacional estaba planteado un proyecto de ley para repatriar capitales producto de la corrupción. ¿Cuál sería la competencia de la Contraloría en este sentido? ¿Es posible, desde el punto de vista del marco legal que hoy rige a Venezuela, repatriar capitales de algunos funcionarios que hayan incurrido en eventos de corrupción y traerlos nuevamente a Venezuela? Nosotros tenemos la ley, ese decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, le da mucha competencia al Ministerio Público para aperturar ese tipo de procedimientos. Ahora tendrías que definirme qué tipo de reforma o de qué tipo de reformas quieres que te aclare de las que se están tramitando ahorita en la Asamblea Nacional. En este sentido, ¿cuál pudiera ser la bandera y ejemplos concretos de lucha contra la corrupción en Venezuela? Yo creo que lo principal en la lucha contra la corrupción es rescatar los valores morales de cada funcionario y funcionaria que maneja dinero del Estado. Yo creo que los valores morales, comenzando por el criterio propio y la responsabilidad que tú tienes de manejar dinero ajeno, es lo primero que tenemos que rescatar. La corrupción tú nunca la vas a exterminar del todo. La corrupción es como un cuero seco, ¿no? Como dice un dicho, lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Entonces lo que tenemos es que prevenir y combatir, y eso se ha llevado inclusive a los tratados internacionales en la ONU y ha sido muy aceptado por gran parte de los 177 países que conformamos esa unión en la ONU. Tuvimos una gran experiencia hace aproximadamente unas 3 semanas y sí, estamos seguros, conscientes que estamos previniendo y combatiendo la corrupción. Los resultados, bueno, hay que esperarlos. ¿Cuál pudiera ser el balance de su gestión en 1 año y medio? ¿En qué sentido? En todos los casos que se han llevado y que se han procesado ante la Contraloría. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos en este 1 año y medio porque cada día más funcionarios y funcionarias públicas acuden a la Contraloría General de la República a pedir asesoramiento, a pedir que se le explique sobre el manejo de los recursos, y creo que ese llamado constante que hemos tenido hacia la prevención está calando, está de verdad siendo atendido por los funcionarios y funcionarias públicas. Aunque siempre hay alguien que esté en desacuerdo, es obvio, todos no podemos pensar igual. El balance de las denuncias que se hicieron sobre los llamados casos de corrupción en Cadivi, ¿cuál pudiera ser el balance? El balance en el caso que tú me estás mencionando todavía aún sigue en investigación. Una investigación por parte de la Contraloría General de la República te puede durar a ti 5, 6 o más años. Todo depende de la magnitud del caso y de las pruebas que nosotros necesitemos. Contralor, voy a hacerle algunas preguntas que han llegado a través de la etiqueta Entrevista BB. Sergio de Inosante pregunta que si ya se le pidió la declaración jurada a toda la parentela que aparece en un reporte de un semanario esta semana. Se le está señalando que muchos de sus familiares trabajan en la Contraloría. ¿Esto es así? A ningún funcionario público hay que pedirle que haga la declaración jurada de patrimonio. Eso es un acto voluntario y obligatorio. Ahora, respecto a familiares que trabajen o no trabajen en la Contraloría General, me parece que estuviéramos hablando de un supuesto nepotismo, ¿no? Sería esa la pregunta que hace Sergio. Bueno, para hablar de nepotismo hay que tener primero la suficiente capacidad para diferenciar el nepotismo negativo del nepotismo positivo. Tendrías que remontarte por allá, en el siglo XVIII, desde la monarquía del siglo XVIII para acá, cuando ahí se materializa un nepotismo negativo que pudiera ser objeto de investigación, es cuando algún familiar o alguna persona allegada a una autoridad que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo. Ya se nos agotó el tiempo, tenemos una última pregunta. José Rafael pregunta, en Corpo Zulia están despidiendo profesionales de alta gerencia y empleando a militares. ¿Esto es visto como corrupción? Eso tendría que llegar a la Contraloría General de la República para nosotros evaluar si es corrupción o no, porque debe haber una causal de despido.
Ahora, si son funcionarios de libre nombramiento y remoción, simplemente yo los contrato o los remuevo, según el criterio de la máxima autoridad. Bueno, le damos las gracias a Manuel Galindo, Contralor General de la República. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde para ti, Andrina. Amigos, y antes de despedirla,